noches, amigos. Bienvenidos a su programa Debatiendo Sin Filtro a través de la plataforma del periódico El Vocero, elvocero.com y su página de Facebook. Les saluda Jorge Colbert Toro, como todos los martes, en compañía del profesor Kenneth McClintock y el licenciado Hugo Rodríguez. ¿Cómo están? ¿Todo bien? Todo bien, gracias. Todo bien, muy bien. Tenemos varios temas, vamos a ir rápido sobre ellos, pero quiero una reflexión, pensamiento, análisis. Este es nuestro último programa durante la presidencia de Donald Trump. Ya el martes que viene va a estar el nuevo presidente, Joe Biden, y estamos a unas horas de que tome posesión el nuevo presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y la vicepresidenta Kamala Harris. Y yo creo que hay una mezcla de sentimientos, y quiero empezar haciendo mi breve comentario. La realidad es que esto ha sido un cuatrienio complicado por tantas cosas, ¿no? En el caso de Puerto Rico, ¿verdad? Desde huracanes, terremotos, pandemia, pero la presidencia de Donald Trump quizás fue otra herida adicional que recibió no solamente el pueblo de Puerto Rico, el pueblo de Estados Unidos, el mundo entero, por la forma y manera en que trató tantos temas y maltrató a tanta gente, a tantos grupos poblacionales minoritarios, particularmente en los Estados Unidos y fuera de los Estados Unidos. Y realmente triste ver cómo estos últimos días o estas últimas semanas sale de la presidencia de una manera con un enorme repudio, desprestigio, inclusive un sentido de que, bueno, ahí se está planteando un juicio político aún fuera de su salida para descalificarlo a una potencial candidatura más adelante, y deja todo un lastre de recuerdos nefastos. Yo creo que de Donald Trump, quien tuvo múltiples ocasiones de rectificar y de enderezar un cuaderno que empezó desde su primer día con grandes complicaciones, realmente no lo pudo hacer. Yo creo que su peor enemigo fue sí mismo, o sea, sus actitudes, su forma de ser, su poca tolerancia, la arrogancia en el poder. Y yo creo que ese fue ¿verdad? La experiencia que vivió el pueblo de los Estados Unidos y el resto del mundo, que a nosotros. Pero aún dejando eso a un lado y obviamente pues pensando ya en el futuro, yo creo que ya mañana, miércoles 20 de enero, inicia una nueva jornada con mucha esperanza, con mucho positivismo. Joe Biden y Kamala Harris sin duda representan un cambio significativo en la política de Estados Unidos, en los valores, en el respeto a todos los sectores. Y yo por lo menos mañana miércoles para mí va a ser un día de mucha alegría, de mucho optimismo, porque pienso que el mundo gana. Todos en el sentido de que Donald Trump, o más que él, sus estilos y su forma de ejercer el poder, hirió a tanta gente, a tantos países, a tantos pueblos, a tantos grupos poblacionales, que realmente mañana en cierta manera es un día de liberación colectiva en el espíritu y en el alma, de dejar atrás esta experiencia tan nefasta que ha sido, y que ojalá el presidente Biden y la vicepresidenta pues puedan encaminar los programas que han planteado de mucha esperanza y de mucha justicia, como el país de los Estados Unidos, como Puerto Rico necesita y como el resto del mundo. Kenneth, ¿qué te parece esta realidad a solo horas de la toma de posesión del nuevo presidente Joe Biden? Pues mira, estamos a 17 horas de la toma de posesión de Joseph Biden y del final del término de Donald Trump. Y se había esperado originalmente que de temprano esta mañana el presidente Trump iba a estar firmando perdones a diestra y siniestra, clemencias ejecutivas a diestra y siniestra, inclusive la posibilidad de que se perdonara a sí mismo y de que perdonara a sus hijos, que eso han sido parte de la administración, al igual que perdonar a congresistas republicanos que puedan haber participado en la antesala de la insurrección sediciosa que ocurrió el pasado Día de Reyes. Pero entre ayer y hoy por la mañana, distintos abogados en quien él confía aparentemente lo han convencido de no perdonarse a sí mismo, de no perdonar a sus hijos y de reconocer que hacer esas clemencias ejecutivas en esos casos en particular va a molestar a los senadores republicanos que van a enfrentar
el juicio de residenciamiento en su contra y podrían entonces votar a favor de que él sea encontrado culpable del residenciamiento que se le hizo en la Cámara y que eso impidiera que él pudiera correr para la presidencia en el ciclo electoral del año 2024, lo cual le quitaría poder, le quitaría influencia durante los próximos 4 años, porque ya no se vería como un candidato potencial a la presidencia. Así que es posible que tenga que irse un poquito con el rabo entre las patas y no con la con el ejercicio de poderes que aparentemente sus asesores le han dicho que le causaría mucho más daño que el bien que le podrían haber hecho a él y a sus allegados en estas últimas horas. Se espera que sí va a firmar algunas clemencias ejecutivas en lo que queda de la noche de hoy y posiblemente temprano mañana por la mañana, pero no va a firmar todas las que podría haber firmado. Y por último, él ha organizado una ceremonia de despedida para él en la base aérea Andrews, en la esperanza de él provocar lo que se llama el split screen, que es que los medios de comunicación, la televisión nacional, tenga que dividir por la mitad sus pantallas para que a un lado esté reseñándose lo que está pasando en el Capitolio y en el otro lado tenga que distraerse la atención a las actividades de Biden para reflejar lo que él está haciendo partiendo del aeropuerto de Andrews en camino hacia Miami en su última trillita en el avión que cuando está a bordo un presidente se llama Air Force One. Hugo, ¿qué te parece estas últimas horas del mandato de Donald Trump? Yo comparto contigo la opinión que has dado sobre lo que representó Trump. Creo que dio cabida y alas a lo peor de la sociedad estadounidense. Creo que deja una sociedad altamente dividida y creo que fue una especie de leña que alimentó un fuego que estaba más o menos apagado o por lo menos latente, pero muy pequeño, que era el fuego del racismo, el fuego de la superioridad racial, el fuego de esa división tan grande en la sociedad de Estados Unidos. No comparto contigo tanto optimismo y tanta esperanza. Sí, no cabe duda de que cualquier persona que venga comparada con Trump va a tener una opinión favorable de todos nosotros porque estamos tan deseosos de salir de esa persona que trajo tantos males y tantos prejuicios que uno puede ver con simpatía a quien le vaya a sustituir. Sin embargo, a mí me parece que solo en la medida en que la administración de Biden ataque unos temas específicos que también sirvieron para alimentar esa flama, podríamos tener esperanza. Como dije, eso es una sociedad altamente dividida, con unos prejuicios que han salido muy grandes, pero creo que se han alimentado no solo por la actitud de Trump. Creo que hay unos índices de desigualdad muy grandes en esa sociedad que también han alimentado que unas clases que antes tenían ciertos accesos o ciertos progresos hayan quedado rezagadas, incluyendo a esas personas que hemos visto en los últimos días haciendo las manifestaciones en favor de Trump. Así que yo creo que no nos debemos olvidar que Trump sacó 75 millones de votos. Así que el trumpismo, eso que Trump representaba, no muere con su salida. Y por lo tanto, me parece que va a depender en gran medida de qué políticas se tomen de aquí en adelante, que podamos dejar atrás las actitudes que están encarnadas o representadas por ese personaje, si no fuera tan nefasto, yo diría caricaturesco, pero es que es tan nefasto que ni esa palabra puedo usar, que es Donald Trump. Es interesante, Hugo y Kenneth, porque un poco siguiendo la línea de Hugo, el hecho de que haya sacado 75 millones de votos, no es, pienso yo, que, o no necesariamente, es que 75 millones de personas siguen a un líder. Es que probablemente hay 75 millones de personas que piensen igual que Donald Trump. O sea, que como tú bien dices, no quiere decir que por su salida a la presidencia va a terminar, porque probablemente muchos de sus seguidores van a seguir impulsando las visiones y las propuestas y la forma de actuar de Trump y respectivo si él está o no en la presidencia. Y eso habrá que ver si esto va a continuar
de alguna otra, de otro tipo de manifestación en ciertos estados. Eso va a ser algo interesante. Pero quería, antes de ir a movernos rápido los temas de Puerto Rico, Kennedy, Hugo, si preguntas que recibí estos días en la semana que quería comentarlas con ustedes, bien interesante. ¿Por qué se iniciaría un proceso de residenciamiento de juicio político a un presidente que ya no es presidente? Y entiendo, hay unos precedentes que se han dado anteriormente, y es que son dos procesos distintos. Uno es la separación del cargo y otro es la descalificación de una persona, ¿verdad? O la manera en que se sanciona desde otra perspectiva, más allá de la pertenencia del cargo. Y esa pregunta ha estado toda la semana, pero ¿y por qué van a hacer un juicio político si se va mañana? Y quisiera un poco, en un minuto cada uno, que explicaran política y jurídicamente por qué es que procedería en caso de que se diera un juicio político aún fuera de la presidencia para Donald Trump. Kenneth. Ok, no es que son dos procesos distintos, es un mismo proceso, un mismo juicio, pero una vez tú sentencias a la persona, la encuentras culpable, el efecto es doble. Tiene dos penalidades. Una, si todavía estás en el cargo, para afuera es que va. Y respectivamente, si estás o no estás en el cargo, no puedes ocupar otro cargo público bajo la bandera americana. Creo que es federal y creo que es estatal también. Así que él no podría entonces aspirar a un nuevo término a la presidencia en el 2024, no podría ser candidato, no hablaría como candidato y como una persona influyente mirando hacia el futuro. Hugo, la misma interpretación. Yo pienso eso mismo, el proceso que se conoce como juicio de residenciamiento, usualmente se conoce en su vertiente más dramática, que es la de sacar de la oficina presidencial, ¿verdad?, al primer ejecutivo, que también tenemos una disposición igual en la Constitución de Puerto Rico para el gobernador. No obstante, el hecho de que se active ya cuando la persona le quedan pocos días y por lo tanto, aunque se haya iniciado el proceso antes, va a culminar después que salió de la oficina, hace que ese primer remedio sea un remedio, lo que los abogados dicen, académico. ¿Qué quiere decir académico? Bueno, si es para sacarlo, ya no hay nada que resolver, ya se salió. Sin embargo, como tiene unas consecuencias jurídicas posteriores, pues por eso es que no se convierte quizás en académico en su totalidad, porque trataría de impedir unos efectos posteriores, como podría ser el que vuelva a correr de presidente, como podría ser que se le quiten una serie de privilegios de los cuales gozan todos los ex presidentes. Así que creo yo que esa es la razón. No obstante, a mí me parece que hay que tener sumo cuidado en que el efecto que se trate de buscar no logre lo contrario, el victimizarlo ante un pueblo que, como dijimos hace un momento, lo apoya, 75 millones de votantes así lo demostraron, que se victimice, que tenga la facultad de darle otra vez nueva vida. Y en esto me acuerdo, aunque no era un proceso de residenciamiento, aquellas vistas del Cerro Maravilla en donde llevaron a Romero y la actuación, la forma en que él contestó, etcétera, no salió como alguna gente esperaba, que iba a salir en el piso, aplastado, etcétera. Así que yo no estoy muy seguro si el efecto que buscan lo van a conseguir, pero vamos a ver qué es lo que sucede. Bueno, en temas acá locales, constituido la rama legislativa, los primeros anuncios, las estrategias en Washington, el gobernador también, pues, aparentemente va a estar sometiendo ya los próximos días los primeros nombramientos oficiales para las vistas de confirmación. El presidente del Senado así ha indicado que tan pronto se sometan los nominados con los documentos y demás, pues van a comenzar el proceso de vistas públicas. No parece que haya acuerdos con relación todavía a la silla del Tribunal Supremo, tampoco de la Oficina del Contralor, así que me imagino que seguirán las discusiones en ese particular. Sin embargo, el tema que yo creo que está marcando el interés, hay dos. El tema evidente de el coronavirus, el proceso de vacunación, atándolo con el interés, como habíamos señalado la semana pasada, de abrir las escuelas en marzo, que aparentemente, como habíamos advertido, no parece ser una fecha real por el ritmo de vacunación en el que va y el efecto que tiene la vacuna
que hay que esperar 3 semanas para una segunda dosis y esperar otra semana más. O sea, estamos hablando de un mes por cada persona. Y por otro lado, que hay un monumental descuadre de los números que se están dando de vacunas que llegan, de vacunas que se suministran, de cuántos son de la primera dosis, cuántos son la segunda, y como que no se ponen de acuerdo y dan unos días una fecha y otras otras. Y el problema es que las diferencias de los números que se están dando son abismales. O sea, hoy hace 2 días se estaba hablando que solamente se habían suministrado 50 y pico de mil, 60.000 dosis. Hoy hablan de 200 y pico de mil. Y como que no hay unos números certeros. Y eso es un problema porque una de las grandes fallas de la administración de la pasada administración era la falta de transparencia y de información certera. Y digo, esto es un problema endémico en el gobierno hace muchos años, pero obviamente en un tema de una pandemia o un manejo de una pandemia es algo relativamente, o sea, súper importante. Les pregunto, ¿debe el gobernador apretar tuerca para poder tener información más certera o de alguna manera centralizar esa información? 1 y 2, ¿qué efectos puede tener el anuncio del presidente Biden con relación a tratar de acelerar el proceso de producir vacunas mediante la utilización de legislación federal? Se habla de aumento de un 25% de lo que se está produciendo por mes. Y si en algo realmente eso va a tener un cambio significativo. ¿Qué? Pues mira, el presidente electo ha estado hablando de aplicar el Defense Production Act, el DPA, para aumentar la producción de jeringuillas, la producción de las distintas cosas que hacen falta de apoyo en la inoculación de los ciudadanos. Parece que van a hacer eso. El doctor Fauci, que todos sabemos que es la eminencia en esto, cree que se puede inocular a 100 millones de personas en los primeros 100 días, que es una de las metas que tiene el presidente electo Biden. Así que hay posibilidades de eso. En Puerto Rico, yo creo que sería más factible estar pensando en el lunes 5 de abril, que es el lunes después de Semana Santa, como la potencial fecha en que pueda abrir parcialmente algunas escuelas en forma presencial y no estar pensando en el mes de marzo, porque en el mes de marzo, después de la semana antes del Domingo de Ramos, realmente pues las escuelas están cerradas. Así que o lo haces para la tercera semana de marzo o lo dejas para la primera semana de abril, y yo creo que va a ser más como para la primera o segunda semana de abril. Y nuevamente, como dije al principio, no debemos ver esto como una promesa, sino como una meta aspiracional. Y las metas aspiracionales pues tienen que estar basadas más en la realidad y en los cambios que se dan, como tú muy bien has señalado. Hugo, yo creo que este análisis debe, como muchos otros relacionados al gobierno, basarse en 2 realidades que la experiencia nos ha enseñado. La primera, que confiar en los números de gobierno es casi un acto de fe, porque no hay un método muy científico y muy confiable, y valga la redundancia, sobre cómo se llevan las estadísticas. Y parte de eso se debe a que en el pasado, en muchas ocasiones, se ha querido que las estadísticas estén al servicio de la política, en vez de que sea el gobierno el que se base en los números estadísticos. La segunda es que siempre que el gobierno pone una meta, la realidad es que lo que se cumple en la mayoría de los casos es una fracción de esa meta. Así que yo estoy de acuerdo en que las metas que el gobierno se ponga sean unas metas ambiciosas, sean unas metas muy altas, porque mientras más altas las metas, creo que la fracción que se logre pues será más alta que si las metas se ponen más, la vara se pone un poco más abajo. Así que yo estoy de acuerdo con que el gobernador haya dicho una meta ambiciosa para la apertura de las escuelas. El Colegio de Pediatría de los Estados Unidos ha recomendado, ¿verdad?, con las debidas precauciones, con las vacunaciones del personal que lo amerita, que brega con las escuelas, que se den clases presenciales, y utiliza como fundamento la salud emocional y el desarrollo social de los niños. Así que yo creo que esa meta de que se abran las escuelas, de que haya clases presenciales, es una meta que debe perseguirse activamente. Lo importante, y respondiendo a tu pregunta de si se deben apretar tuercas, pues yo creo que sí, debe aquí haber una buena organización. Una cosa es que uno diga, bueno, en tal día no me llegaron las vacunas que tenían que llegar, pero otra muy distinta
es que habiendo las vacunas, no haya la organización suficiente o el conocimiento suficiente del pueblo de a dónde tiene que ir y por esa razón no sea que no se administre. Así que yo creo que sí, que hay que apretar tuercas para que esa meta sea lo que se logre, sea lo más cercano a lo que se proyectó. Sin duda alguna, y es un tema que hay que darle seguimiento porque pues toda la semana siempre hay las estadísticas, ¿verdad? No solamente de las personas contagiadas, las pérdidas de vida. Llevamos 3 días sin muertes asociadas al COVID, gracias a Dios. Así que ojalá y sigamos esta tendencia. También ha habido una reducción de las personas hospitalizadas. Y en la medida que más personas se vacunen y mantengamos los controles, como bien dice Hugo y Kenneth, pues se va a notar una reducción, que es lo que todos queremos. Y que lo importante, Hugo y Kenneth, y ese es mi punto, y por eso hice la columna hace unos días en el vocero sobre este tema, es que lo que no podemos hacer es abrir las escuelas sin estar listos para entonces ver que salga un brote y entonces tener que volver a cerrarla y empezar a patinar sobre eso. Y ahí es que no podemos, con los niños no podemos jugar. Digo, ni con los adultos tampoco, pero particularmente con los niños, porque ellos no tienen la capacidad de discernir y de tomar decisiones por sí mismos. O sea, es un grado de responsabilidad mayor. Y yo creo que en ese sentido, pues, es lo que todos queremos. Bueno, no me puedo ir sin felicitar a don Kenneth McClinton en su cumpleaños. Muchas felicidades. Más viejo de los tres. Más viejo de los tres. Tú ya estás en de vacunarme ya. Ya estás en el grupo que te vacunas, en el primer grupo. Bueno, casi, todavía no. Casi. Muchas felicidades. Muchas felicidades. Muchas gracias a ustedes y a toda la gente que me ha felicitado en el día de hoy. Sabes que siempre te deseo mucha salud, mucho éxito, pero pocos votos en el ideal. Muchas gracias. Te deseamos un éxito en casi todas tus empresas, pero no en todas. Entonces, no. Que no. Gracias, Kenny. Gracias, Hugo. Buenas tardes. Será hasta la semana que viene. Buenas noches y gracias por sintonía a través de la plataforma del vocero. Será hasta la próxima. Que pasen buenas noches. Sí, buenas noches.